Buenos días. Tengo el placer, por invitación de ICPA, de hacer este webinar en el que quiero exponer nuestra visión de soluciones de la prefabricación para la vivienda de hormigón. Vamos a seguir este índice tratando de hacer un barrido, una exposición amplia de lo que supone la prefabricación de hormigón, especialmente enfocada a su papel dentro de la construcción de viviendas. Antes de nada, deben de permitirme presentarme. Yo como director técnico de ANDECE. ANDECE es la Asociación Española de la Industria del Prefabricado de Hormigón. Lleva más de medio siglo de existencia y representa una parte muy importante de la industria española del prefabricado de hormigón, aglutinando a empresas de todo tipo que tienen en común la fabricación y comercialización de elementos prefabricados de hormigón, yendo pues desde un elemento muy estándar y conocido como puede ser un bloque de hormigón hasta un fabricante que pueda dedicarse a hacer vigas para puentes, por ejemplo. Y a su vez formamos parte de importantes organizaciones empresariales en las cuales tratamos de aprovechar sinergias. Y quiero destacar un punto añadido que también es algo que facilita la comunicación y yo creo que no siempre nos damos cuenta de la importancia que tiene, que es que utilizamos la misma lengua, y eso nos permite, especialmente con Latinoamérica, con países como puede ser el caso de Argentina, el estrechar lazos y bueno, tratar de optimizar recursos y buscar la defensa del sector en su conjunto. Yendo ya de lleno a lo que es el webinar, creo que es imprescindible siempre arrancar marcando una clara diferenciación entre lo que es la prefabricación y lo que es la industrialización, que son conceptos que en ocasiones tienden a confundirse. Si bien son cercanos, pero creo que merece la pena el detenernos un momento y marcar la diferencia. Un elemento prefabricado, por definición, es una unidad, un elemento de construcción que se fabrica en un lugar distinto de su localización final en obra. Pero creo que casi siempre se tiende a atribuir únicamente el concepto de elemento prefabricado a un elemento prefabricado de hormigón, cuando en realidad prácticamente cualquier elemento constructivo es prefabricado, ya sea un ladrillo cerámico, una viga de madera, un tubo de aire acondicionado, pero es el concepto con el cual desde hace más de 100 años se marcó la diferencia entre aquellos elementos de hormigón que se curan en el sitio de aquellos que se prefabrican, que se hacen en un lugar ajeno a la obra. Pero esto es algo que es inevitable, el identificar elemento prefabricado como un elemento prefabricado de hormigón. Yendo al propio concepto de los elementos que representamos, sería una unidad de hormigón que se fabrica, se cura en un lugar distinto de la obra. Y ampliando un poco la definición, esta procede de la norma europea que nosotros tenemos que seguir. Se añade, además, que el elemento se protege de las condiciones adversas durante la fabricación, y esto es algo importante, que es resultado de un proceso industrial y que se hace bajo un sistema de control de producción en fábrica. Esto es un poco avanzadilla de algunos de los conceptos sobre los cuales luego nos detendremos. Y de manera también más extensa, también habría que hablar de que permite acortar los plazos de entrega. Pero ya digo que estos son aspectos en los cuales luego profundizaremos. Y también me gustaría que se queden con esta imagen. Esta imagen o estas 5 imágenes secuenciales, lo que queremos transmitir es una idea de continuidad. La última imagen, la que hay abajo a la izquierda, es el elemento cuando ya se está colocando. Para que ese elemento se coloque, en las fases anteriores y en la primera de ellas, que es en la fase de diseño de los mismos, hay que asegurarse absolutamente de que el elemento va a encajar. Y eso conlleva luego el tener que tratar con una mayor rigurosidad todas las fases intermedias, para tener esa seguridad, esas garantías absolutas de que el elemento va a poder colocarse en el lugar que está previsto. Pero ya digo que son aspectos sobre los cuales vamos lanzando ideas, sobre las cuales luego nos detendremos y profundizaremos. Y por otro lado, ya yendo más allá hacia el concepto de construcción industrializada en hormigón,
no quiero citar literalmente porque lo tienen en la diapositiva, pero me quedaría con ciertos rasgos que son atribuibles a lo que es industrializar la construcción. Estamos hablando de alto rendimiento, de una mayor eficiencia. Estamos hablando de procesos más controlados, de mayor calidad, mejores acabados en el caso del hormigón, y creo que esto es algo fácilmente comprobable. Incluso, y esto es algo que también habría que contextualizarlo, a una mejora en la economía, pero también es otro aspecto sobre el cual luego nos detendremos, pero prefiero ir un poco dejando esta serie de pinceladas para luego tratar de ampliarlas. Esta imagen yo creo que rápidamente denotará de qué estamos hablando. No se trata de una estructura prefabricada. Estamos, aquí al menos en Europa, solemos tratarla como una construcción convencional, la más habitual con la que nos podemos encontrar, una construcción de hormigón in situ con sus ventajas y desventajas, pero si tuviéramos que sacar una serie de rasgos, lo que vemos es una gran cantidad de materiales accesorios, como esos puntales, esos encofrados de madera que sirven de base para colocar luego, vertir el hormigón in situ y colocar las armaduras. Estamos viendo también una serie de operarios que podrán trabajar mejor o peor, pero que se ve una alta ocupación para la poca extensión de obra que es, y casi podríamos hablar de cierto grado de desorden en cuanto a los materiales, cómo se van depositando. Con esta imagen queremos un poco expresar características que nos podemos encontrar prácticamente en cualquier obra que veamos a pie de calle. Si nos vamos a una construcción, a nosotros nos gusta cada vez más tratarla como industrializada, por lo que conlleva, por lo que decía anteriormente del término de elemento prefabricado, que entendemos que se queda muy corto y que no demuestra todo lo que significa la industrialización de la construcción en hormigón. Aquí vemos claramente, esto se trata de un centro, de una nave en España, a unos 200 kilómetros de Madrid, que por poner un poco en contexto, es una importante empresa dedicada al sector de la alimentación, que sufrió un incendio hace, creo recordar, 3-4 años. La estructura era íntegramente metálica, se vino abajo, hubo que demolerlo todo y en la misma parcela el cliente, la única opción por la cual tenía que recomponer la factoría era a través de elementos prefabricados de hormigón, porque le daba ya en primer lugar esa diferenciación en cuanto al comportamiento al fuego. Pero yendo al concepto de industrialización en hormigón y comparándolo con la imagen anterior, prácticamente estamos viendo los mismos operarios, vemos 4 en la imagen, 5, más los 2 turistas, 7, en una extensión muchísimo mayor. Estamos viendo mucho más orden, más limpieza. Creo que esto sería la imagen identificativa de prácticamente cualquier obra hecha enteramente en prefabricado de hormigón, o más bien una estructura totalmente industrializada. Aquí ya hay rasgos que denotan que hay una diferencia clara entre una imagen y la otra. Yendo más a nivel de detalle, esto, vamos, tampoco es que sea algo habitual, pero podríamos pensar que tampoco es algo extraordinario, que puede ocurrir con cierta frecuencia. Aquí vemos, se ve fácilmente en la imagen que no hay una continuidad en el pilar. Si hiciéramos la reflexión de si esto sería factible en prefabricado de hormigón, pues rápidamente diríamos que no, porque ya no saldría del plano. Pero esto en la obra puede suceder por los errores que casi diría que muchas veces son inevitables por una mayor intervención humana y por esa por ese escaso grado industrial de mecanización que lógicamente tiene la obra, y que sí, en cambio, te ofrece el hecho de fabricar los elementos en una factoría, en una planta. Y esto pues conlleva necesariamente que haya que llevar a cabo una actuación de reparación en la propia obra, con lo que eso puede producir en cuanto a incremento de costes y desviaciones en plazos. Si nos vamos a otra imagen más cercana de nivel de detalle, aquí vemos cómo la pieza superior, una viga de gran tonelaje, tiene que encajar en 2 columnas con 15, 20 armaduras de espera.
Yo si les hiciera la pregunta si tienen la seguridad de que la pieza va a encajar, casi diría que el 100% de los oyentes me dirían que sí, que va a encajar. ¿Por qué va a encajar? Porque el fabricante previamente es el primer interesado en que esa pieza, cuando llegue a la obra, encaje, que ocupe el espacio que tiene predestinado. Y para eso lleva a cabo todos esos controles de los que hablamos, ese control de producción en fábrica. Estamos hablando, lo que quiero un poco dejar de manifiesto con esto, que estamos hablando de conceptos bastante diferentes. Por tanto, la pregunta que yo haría, si se tratan, en este caso, de estructuras iguales o de construcciones iguales. En mi opinión, no. Sin embargo, si bien ni se diseñan igual, los elementos ni se fabrican, ni se construyen, ni se instalan igual, incluso los agentes que pueden participar suelen diferir bastante, pero en general solemos construirla o considerar a la construcción hormigón esencialmente igual y no marcamos claramente la diferencia. Pongo un ejemplo muy anecdótico. Aquí en España, nuestro código de estructuras, la instrucción EHE, que es muy posible que hasta alguno les suene, hasta la versión vigente, que es del año 2008, no consideró o no trató a las estructuras prefabricadas de hormigón, no le concedió una serie de consideraciones que son propias, identificativas. No es lo mismo hablar de elementos que se ensamblan en la obra a elementos que se hacen en la obra. Cada uno con sus capacidades y limitaciones. Pero un poco por ir cerrando este primer bloque, al menos que quede claro la diferencia sustancial que hay en cuanto a ambos conceptos de construcción. Y nos vamos al siguiente punto, principios básicos de la prefabricación, campos de aplicación y sus ventajas. Bueno, volviendo un poco a la definición anterior de prefabricación, tampoco nos debemos de olvidar que tenemos la suerte, todos los que nos dedicamos a esta industria, de trabajar con el material más universal. Tenemos a nuestro alcance prácticamente cualquier lugar de la Tierra la materia prima con la cual podemos elaborar el hormigón. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, el hormigón es un material que tiene un comportamiento general adecuado. Desde el punto de vista mecánico, de la durabilidad, de la resistencia al fuego, de la inercia térmica, de la alta capacidad acústica que tiene. Todo esto, lógicamente, bien tratado. Y esto es algo que debemos también, por otro lado, sacar el máximo provecho, bien tratado, lógicamente. Pero desde el punto de vista comparativo frente a otros materiales de construcción, siempre tienen algún pero, tienen algún hándicap que en muchas ocasiones les hace poco propicio para determinadas aplicaciones. Y el hormigón, al final, en volumen, son datos que demuestran, revelan la enorme capacidad que tienen, que el empleo a nivel mundial supera por más del doble al resto de los materiales si se combinaran todos juntos. Por eso tampoco nos debemos de olvidar que estamos trabajando con un material tan noble. En cuanto a los campos de aplicación de los elementos prefabricados, suelo enseñar esta diapositiva y hacer el ejercicio más bien de qué espacios o construcciones, tanto en el sector de la edificación como el de las infraestructuras, no son susceptibles de incorporar sistemas industrializados de hormigón. Los únicos dos que creo y son difícilmente, no, aunque sería posible, pero difícilmente sería competitivo, diríamos que son las presas y las torres de refrigeración, porque estamos hablando de grandes volúmenes de hormigón y hay un problema bien tratado, deja de ser problema, es que los elementos prefabricados al final son piezas de un puzzle que se tienen que encajar unas en otras. En una presa que estamos hablando de grandes volúmenes de hormigón, difícilmente sería competitivo y casi diría que no es factible el tratar con elementos prefabricados. Pero un poco la idea de enseñar esta imagen es la posibilidad de emplear elementos prefabricados o sistemas industrializados de hormigón en prácticamente cualquier tipo de construcción. Por hacer un repaso rápido a los distintos campos en los cuales hay elementos prefabricados, podemos empezar por casi el que aglutina
la mayor parte, que es el gran prefabricado o prefabricado pesado, destinado a estructuras o cerramientos, elementos que están reforzados o pretensados. La tipología de las empresas, podemos encontrarnos empresas que se dedican únicamente a un tipo de producto. Aquí en España la placa alveolar tiene una ascendencia enorme y ha habido empresas que prácticamente el 90% de su producción ha sido únicamente la placa alveolar, a empresas que hacen soluciones integrales, edificios integralmente en prefabricado de hormigón. Y luego el elemento, el factor limitante, diríamos que es el peso, el volumen, que eso al final en gran parte condiciona las posibilidades de diseño. Luego hablaremos más de ello. Por ir separando aquel prefabricado pesado para la obra civil, pues soluciones, muchas de ellas conocidas, elementos para puentes, dovelas para túneles, muros de contención, tuberías y uno con una creciente demanda como podrían ser las torres de los aerogeneradores, que cada vez tienen una mayor importancia. En cuanto al prefabricado pequeño para la obra civil, por otro lado, pues podríamos estar hablando de traviesas para líneas de ferrocarril, pantallas acústicas para carreteras o barreras de seguridad también, muros de contención con bloques o incluso alguna pasarela. Yendo a los edificios, que es donde más centraremos la atención en este webinar, las estructuras de los edificios. Ahí haremos nos detendremos un momento en que es un campo, el de la edificación más industrial, donde al menos aquí en Europa los sistemas industrializados de hormigón prácticamente lo dominan por completo y esto todavía hoy está tardando en trasladarse a lo que es la vivienda más de tipo doméstico o residencial. Luego enseñaremos una serie de obras de edificios que de alguna manera quieren elevar la importancia que ello tiene. Pero prácticamente una estructura integralmente sería susceptible de hacerla industrializada de la misma manera que ya se hace en edificios más industriales. Aquí también es importante detenernos en la importancia que tienen las propias empresas. Las empresas de prefabricados cada vez dejan de ser menos fabricantes para ser más diseñadores de los elementos que hacen. Prácticamente diríamos que en muchos casos es un apéndice de o bien la consultora de ingeniería o el estudio de arquitectura que dirige el proyecto o dirige la obra. Prácticamente delega en él para buscar una solución óptima que se haga con sus elementos. Y esto es algo que ha supuesto un avance extraordinario en cuanto a la capacidad técnica que tienen las empresas. En los forjados, como decía, las placas alveolares, únicamente me voy a detener en este elemento. Podríamos ir de sistemas menos industrializados, como puede ser el forjado de vigueta y bovedilla, o con prelosas, armadas o pretensadas, pero este es quizás el que mayor grado de industrialización alcanza, que son las placas alveolares, que es un elemento fantástico que permite lograr espacios diáfanos y que aquí poco a poco va ganando aceptación en edificación más residencial, fundamentalmente por la agilización de plazos que permite y con lo que ello conlleva en el ritmo general de la obra. Y luego lo que sería la carcasa, la envolvente exterior de los edificios. Aquí es sin duda uno de los segmentos, una de las áreas dentro de la industrialización de hormigón que más ha evolucionado en los últimos años. Casi diría que no hace tanto se asociaba la idea de fachadas a un elemento poco vistoso, muy industrial, con paneles con poco grado de armonía, y hoy ya se pueden hacer prácticamente cualquier cosa. Aquí luego lo hablaremos también un poco. El GRC, el hormigón armado con fibra de vidrio, es un material que da unas posibilidades fantásticas desde el punto de vista de la geometría y de los acabados superficiales, y casi hay que acercarse y alguien te tiene que decir que es GRC, porque es
cuesta diferenciarlo de otros materiales con los cuales se llevan a cabo las fachadas. Y aquí se ha evolucionado, como digo, extraordinariamente, y aquí sí que también cabe destacar el rol que ha adquirido o puede llegar a adquirir el fabricante, siendo casi, diría, un apoyo más del estudio de arquitectura para buscar soluciones únicas y con valores añadidos desde el punto de vista estético de la fachada de los edificios. Otros ejemplos también, esto no es GRC ni es hormigón, paneles de hormigón armado, es hormigón polímero, otra posibilidad más. Y esto es un edificio rehabilitado que se ha cambiado por completo la fachada con un sistema de fachada ventilada de hormigón polímero y se ve prácticamente, alguien puede pensar desde lejos que es un edificio nuevo, y cuando únicamente se ha cambiado lo que sería la envolvente, buscando también otras prestaciones añadidas como una mejora de la eficiencia energética. Es un poco por ir añadiendo las posibilidades que permite toda la industrialización en hormigón. Y una solución mixta, completa, que consideramos que tiene un extraordinario potencial de crecimiento, son los paneles portantes, que cumplen la función de estructura y la de cerramiento al mismo tiempo. Esto todavía más permite una agilización extra, porque en un único elemento se cumplen ambas funciones. Esto hasta hoy, y aquí me detengo un instante, es un elemento que a veces, hasta a mí particularmente, me ha sorprendido la todavía escasa demanda para todo el potencial que ofrece, y yo considero que se atribuye un poco al error de únicamente valorar el coste del metro cuadrado. Aquí, cuando el que tiene que tomar la decisión sobre un sistema u otro tiende únicamente a comparar unidad a unidad. Lógicamente, una solución industrializada y que te omite o te elimina el tener que utilizar esa parte de la estructura, todos los pilares que de otra manera tendrían que ir para que descansaran los forjados o las vigas, quedan totalmente anulados. Pero si no obviamos esos costes añadidos que nos estamos ahorrando y únicamente comparamos metro cuadrado de una fachada portante a otro sistema de fachada del tipo que sea, pues lógicamente el precio unitario va a ser mayor, pero la idea o lo que hay que tratar de explotar es el concepto del coste del ciclo de vida, todas las ventajas añadidas que te daría, en este caso, fundamentalmente por una agilización extraordinaria de los plazos. Y el máximo grado de industrialización, la construcción modular, que luego pondremos un ejemplo bastante vistoso. Esto ya es el máximo grado de industrialización posible que podemos lograr con elementos de hormigón, con elementos en 3 dimensiones, con los cuales se van conformando los espacios de prácticamente cualquier edificio. Quizás aquí las limitaciones puedan estar en cuanto a la altura alcanzable, porque tendríamos que disponer de unas grúas, de unos medios de elevación, de una gran capacidad, pero los edificios, no todos o una parte pequeña de los edificios suelen ser rascacielos. Aquí en España, en las ciudades, aquí en Madrid, por ejemplo, toda la nueva construcción está limitada a 4 alturas. Pues es una solución, yo creo que fantástica, idónea, con la cual estamos también intentando promocionarla para que se replanteen la manera de hacer, y sería un cambio de una construcción prácticamente convencional a una construcción totalmente industrializada. Y bueno, un poco ya desde el punto de vista más curioso, pues prácticamente cualquier elemento al alcance es susceptible de prefabricarse en hormigón. Pero bueno, tampoco nos vamos a detener. Esto también es un edificio muy llamativo que está aquí a las afueras de Madrid, de un conocido arquitecto que ideó el uso de unas vigas que habían sobrado por una cuestión en un puente y quiso reaprovecharlas. Son 7 vigas, artesas y doble T, para hacer su casa, su chalet. Y incluso se ve en la imagen en la viga artesa superior que la ha utilizado de piscina. Un poco que la innovación o las capacidades desde el punto de vista creativo y de diseño que ofrece la prefabricación en hormigón es extraordinaria, siempre y cuando se parta desde el diseño, que es cuando realmente se deben de tomar las decisiones.
Y luego, yendo ya al otro extremo, al pequeño prefabricado, elementos mucho más conocidos, más al alcance, que cambian casi por completo, casi diría con muy poco grado de industrialización, pero son productos prefabricados y bueno, merece también la pena el dedicar un instante para exponerlos, como pavimentos, bloques, vallas, tapas, etcétera, incluso para cierta parte del mobiliario interior. En cuanto a las ventajas, pues la más conocida, la que muchas veces fuerza a la decisión a ir a un mayor grado de industrialización es la de plazos. Es que industrializar, en realidad lo que estás haciendo es preconstruir, el trasladar a la obra gran parte de aquellas tareas que de otra manera se llevan a la obra, y eso permite una agilidad de los plazos. En ocasiones te dicen, oye, ¿y cuánto me voy a ahorrar? No hay una respuesta general para eso. Podríamos hablar de respuestas particulares para casos específicos. Por poner un ejemplo reciente, en un hotel que he conocido que se llevó a cabo en España, se decidió el hacer todos los baños con unidades industrializadas en hormigón. La construcción, el plazo que había para la construcción, si se hubiera llevado de manera tradicional para la construcción del hotel, eran 12 meses, y habiendo cambiado todas las unidades de baño, un baño por cada una de las habitaciones que tenía el hotel, se consiguió reducir el plazo a 9 meses, es decir, un 25%. Un 25% conlleva una mejora económica extraordinaria, más todo lo que repercute positivamente en otros oficios que en muchos casos son inevitables el llevarlos a cabo en las obras. Y luego, además, eso, no solamente se construye más rápido, sino la precisión en el cumplimiento de los plazos. Nuestras empresas asociadas, por norma general, en los contratos, en las ofertas, añaden una cláusula por la cual se comprometen a cumplir, siempre y cuando no haya ninguna causa que no sea atribuible a ellos, a cumplir con unos determinados plazos. Esto es una garantía adicional, es decir, se juega con la seguridad, el conocimiento de que se va a tardar X tiempo, X semanas, y eso, desde el punto de vista de terceros, de los que tienen que tomar las decisiones, es una garantía adicional. Si nos vamos a una construcción más tradicional, muchas veces, como veíamos el ejemplo al principio de ese pilar desviado, sería una necesidad de corrección que implica una desviación que al final se va sumando a otras posibles y que puede provocar que los plazos no acaben cumpliéndose, y por contra la industrialización hay una mayor seguridad en que ello se pueda cumplir. Luego, todo al final tiene una implicación, un resultado económico. Todo lo que hablamos tiene una vinculación con los costes, algo que en muchas ocasiones no se le concede la importancia que yo creo que merece, y esto es algo más desde el punto de vista del ciudadano de a pie. El hecho de que las construcciones se lleven a cabo en un mayor margen de tiempo supone, especialmente en zonas urbanas, unos efectos perniciosos desde el punto de vista de ruidos, de contaminación, en una calle que te tienen que desviar, que suponen atascos, etcétera. Al final eso es algo que también yo creo que se tiene que tener en cuenta. Esta imagen es de un elemento, losas, que en Estados Unidos gran parte de los firmes se hacen en hormigón, y bueno, en las rehabilitaciones que se hacen, ya sea en zonas urbanas o en carreteras fuera, se está recurriendo a este tipo de solución porque permite unos mayores rendimientos y por tanto, un menor trastorno a los ciudadanos y al entorno más inmediato. Y también desde el punto de vista crediticio, prácticamente cualquier obra, especialmente la privada, hay que recurrir a financiación bancaria, y el hecho de acabar antes la obra puede provocar que los intereses sean menos gravosos. Luego, otro aspecto que indicaba antes, el principal interesado en que los elementos se hagan correctamente debe ser el propio prefabricador. Aquí en Europa tenemos desde hace aproximadamente 10 años, en la práctica totalidad de los elementos prefabricados de hormigón, la obligatoriedad de cumplir con el marcado C.
El marcado C supone el cumplir una serie de normas que a su vez establecen una serie de controles que el fabricante tiene que tener totalmente implementados y controlados a lo largo de todo el proceso productivo, desde que la materia prima llega a la fábrica, en cuanto al control del hormigón que él mismo fabrica, en cuanto a una serie de controles que tiene que hacer sobre las tolerancias dimensionales de los elementos, etcétera. Aproximadamente son unos 50 aspectos que tiene que tener totalmente implementados, y eso al final conlleva unas garantías de que el producto cumple con lo que previamente en mi plano o en mi dimensionamiento he dicho que tiene que tener. Y eso, desde el punto de vista de terceros, también es un valor añadido que hay que saber valorar en su justa medida. Otros aspectos, el pretensado, si bien no es exclusivo de la prefabricación o de la industrialización hormigón, prácticamente donde tiene mayor sentido de ser porque se hace en la fábrica y no en la obra, donde la dificultad es mucho mayor. Esto ha supuesto un avance extraordinario de las posibilidades que tienen los elementos prefabricados. Todos los forjados, raro es que el forjado no sea pretensado y no se haga con elementos prefabricados pretensados, y lo mismo podemos pensar para otros elementos cuyo esfuerzo que tienen que satisfacer es el de flexión. Esto, ya digo, aquí en España especialmente hay un conocimiento, hay una trayectoria en cuanto al manejo de elementos pretensados que tiene el reconocimiento internacional. Luego, otro aspecto sobre el cual también ligado más a la sostenibilidad, la parte de los residuos. El hecho de industrializar, de llevar la mayor parte de los elementos a un entorno industrial, conlleva inevitablemente muchos menos residuos. Esa imagen comparativa, o esas dos imágenes comparativas que poníamos al principio de los restos de material que al final acaba viendo en la obra, pues casi diría que en la construcción convencional suelen acabar siendo inevitables. Pongo este ejemplo que es muy llamativo de un arquitecto brasileño que se encargó de hacer, vamos, para su tesis doctoral, hizo una evaluación de una cantidad enorme de edificios construidos en Brasil y llegó a una conclusión muy, muy elocuente, y decía que por cada 3 edificios que se construían de manera convencional se generaban tantos residuos como para construir un cuarto edificio. Es decir, el cuarto edificio no sale gratis, no. Más bien, estamos cobrando un cuarto edificio que no se va a construir. Y esto es algo aquí en Europa que especialmente está adquiriendo una mayor relevancia, y sobre lo cual también luego daré una reseña, que es ir hacia la nula generación de residuos dentro de lo que cada vez va adquiriendo una mayor importancia, que es la economía circular, el que haya un reaprovechamiento de los residuos y constantemente estén en ciclos productivos y de uso. Y luego, otra de las ventajas, casi diríamos que es la seguridad. La seguridad, el hecho de trasladar a la fábrica a un entorno mucho más seguro, más conocido, más controlado a los operarios, y no en la obra, que las obras al final son únicas, se hacen una vez en un entorno determinado, con una serie de agentes, una combinación de agentes que nunca más se va a repetir, con materiales que van y vienen, con elementos accesorios que van y vienen, con una mayor exposición a riesgos, y eso es algo también que los resultados están ahí demostrados en cuanto a la diferencia que hay en cuanto a la seguridad que ofrece un tipo de construcción frente a la otra. Y luego la estética, que ya poníamos antes alguna imagen, especialmente en los elementos más arquitectónicos, en fachadas, las posibilidades que puede ofrecer tanto en elementos pesados de hormigón armado como alternativas como puede ser el hormigón armado con fibra de vidrio, fibra de acero o el hormigón polímero. Pero, lógicamente, todo tiene algún pero. No hay un material ni una técnica constructiva que sea siempre vencedora o mejore todo lo demás. Siempre hay alguna connotación negativa, y creo también necesario el abordarla, porque al fin y al cabo un poco el mensaje siempre que tratamos de trasladar es que al menos se contemple desde la etapa más temprana del proyecto, desde que se está un poco
concibiendo cómo se va a dar forma a la construcción, ya sea un edificio, una infraestructura, que al menos el elemento prefabricado, más bien la solución industrializada en hormigón, sea una alternativa. Y para ello hay que conocer las capacidades y hay que conocer también las limitaciones. La más importante, lógicamente, y esto, el hormigón es un material denso y para una serie de aspectos es positivo, pero por otro lado, cuando estamos hablando de trasladar piezas, acaba siendo una limitación, pero hay que conocerla y hay que tenerla en cuenta, no todo es factible. No obstante, cada vez la experiencia nos demuestra que se puede llegar más lejos y con elementos todavía más grandes, porque también los medios van avanzando. Las infraestructuras que la industrialización también está ayudando a tejer, toda la red de infraestructuras, mejora de carreteras, mejora de líneas de ferrocarril, también está permitiendo el poder llegar más lejos y con elementos más voluminosos. Luego también, poniendo el ejemplo anterior, que existan empresas. Por ejemplo, estas losas de calzada prefabricadas, en Europa yo no conozco existencia y mientras que en Estados Unidos es una técnica que cada vez tiene una mayor aceptación y eso conlleva que haya más empresas que puedan estar capacitadas para ello. Entonces, hay que conocer también que igual una idea que es aplicable en una determinada región o país no es trasladable a otra. Luego, la repercusión del coste. Yo creo que esto es importante el matizarlo, un poco relativizar la importancia que puede tener la mano de obra. Pongo el ejemplo de Paraguay, un país limítrofe con el suyo, donde el coste de la mano de obra es menor, es decir, no es tan importante el que no sea tan eficiente desde el punto de vista de los rendimientos de los operarios que pueda tener en la obra o pueda tener en la fábrica. Ahí no tiene tanto peso de los costes que yo tengo que analizar, con lo cual las posibilidades o la competitividad que puede tener en un área determinada la industrialización no será tan acusada como sí puede ser por contra en países donde la mano de obra, los salarios son más elevados de manera relativa frente a los propios materiales. Los materiales de construcción al final, cuando hemos hecho algún ejercicio comparativo de los costes que hay entre distintos países, tampoco hay tanta diferencia, son más estables. En cambio, la mano de obra, y eso tiene también cierta importancia que se debe conocer. Y yendo un poco al siguiente punto, con un carácter un poco más práctico, en aplicaciones de la industrialización de hormigón, en vivienda, en urbanización, volviendo un poco a dejar un poco de manifiesto las diferencias que hay en cuanto a un tipo de construcción u otra, hago también este ejemplo comparativo. Todavía hoy en ciertos agentes reciben de una manera un poco recelosa el término prefabricado. Se asocia de manera yo creo que totalmente equívoca a construcciones pues, más provisionales, con escasa calidad, que se hacen para dar respuesta a ciertas demandas sociales y en muchos casos ni siquiera son prefabricadas de hormigón, que puede ser un esqueleto de madera o de acero o de aluminio incluso y no necesariamente prefabricado de hormigón, pero rápidamente la vista se pone en el prefabricado de hormigón por lo que decía al principio. Cuando estamos hablando de conceptos que creo que han evolucionado de manera extraordinaria en los últimos años. Por tanto, nos gusta más hablar de construcción industrializada, de ir a una definición que casi sería una ecuación, que es cuando te preguntan qué es construcción industrializada, pues casi diría que es llevar a la fábrica el mayor porcentaje posible de unidades de obra. Eso es un mayor grado de industrialización. Una vivienda no puede ser 100% industrializada, como tampoco debería ser 0% industrializada. Entonces, el concepto un poco va por ahí. Y aquí sí que la aceptación cada vez tiene una mayor relevancia. Pongo un ejemplo con números. Aquí en España, en los últimos 3 años, de 2015 a 2017, cuando ha habido una recesión generalizada, incluso con destrucción de empresas dentro del sector de la construcción, en el sector de la construcción modular, de la construcción totalmente industrializada, se han creado empresas. Y esto es algo que denota una mayor demanda de este tipo de construcción por todo lo que conlleva relativo a las aportaciones que hace la industrialización.
por poner un poco la diferenciación en cuanto a un tipo de construcción y otra. Pero yo me quedaría con esta clara diferenciación. En la construcción tradicional, al final, dependemos en gran parte del grado de cualificación que tengan los operarios de la obra, lo que aquí llamamos albañiles, aunque es un término que cada vez tiene menor uso, se escucha cada vez menos, y en cambio, la construcción industrializada dependemos menos, no significa que no tengan que tener cierto grado de cualificación, pero las piezas vienen ya preparadas para colocarlas. En lugar de hablar de albañiles, estamos hablando de montadores. Y aquí creemos y es algo que está prácticamente, incluso hoy mismo lo venía escuchando en las noticias, aquí ha habido un repunte extraordinario en cuanto a la construcción, después de años de caída significativa de la demanda de construcción, se está remontando, se está construyendo más y hay falta de mano de obra. Y incluso en los presupuestos que se hacen de las obras, este es un dato de una importante promotora constructora española, en el último año se han disparado un 12%, o sea, costes que denotan que delegar dejar la responsabilidad de que una obra salga adelante o no, en tener una mano de obra cualificada a veces es un riesgo. La industrialización, el hacer los elementos en la fábrica, te da una mayor seguridad por todas estas consideraciones que hemos ido indicando. Y nosotros aquí en España estamos totalmente convencidos de que al final los impulsos o los cambios de tendencia casi siempre responden a factores económicos. Y aquí es algo que, especialmente con las principales promotoras constructoras, que son las que ya están marcando un poco el paso de cómo construir a otro tipo de empresas más pequeñas o con menos experiencia, están apostando cada vez más por industrializar una mayor parte de las unidades de la obra. Al final como decía anteriormente, todo tiene una repercusión desde el punto de vista económico. Aspectos que yo creo también que merece la pena el destacar y sobre los cuales hemos ido dejando caer ya alguna mención. La imperiosa necesidad de tener en cuenta al prefabricador, que ya digo que cada vez tiene menos de prefabricador. Al final es un diseñador que tiene unos medios en su fábrica para reproducir, dar forma a esos elementos que previamente ha diseñado. En España incluso estamos ya teniendo alguna empresa que tiene mayor personal en el departamento técnico que en la propia área de fabricación, también porque cada vez tenemos la posibilidad de introducir un mayor grado de automatización en la fabricación de los elementos. Pero el mensaje que quiero dar es la necesidad de contar con un prefabricador y no cualquiera, uno que sea solvente, que tenga experiencia y que nos dé las garantías suficientes para hacer las cosas de forma correcta. Un hecho importante, que la estructura y la fachada se trocea. Como decía antes, las juntas al final hay que tratarlas o deben de ser tenidas en cuenta, y ese monolitismo que la construcción in situ es algo inherente a él. En el caso de una construcción industrializada no lo tiene y hay que tenerlo en cuenta también. Luego, aspectos de diseño de compatibilidad con otros sistemas o instalaciones del edificio. Y desde el punto de vista de la fachada, que también, como decía, es un segmento que está ganando una enorme popularidad en cuanto a la construcción con elementos industrializados, el conocer también un poco las capacidades y las limitaciones que tienen los elementos, o incluso las propias empresas que no puedan reproducir cualquier elemento. Entonces, al final, lo que es fundamental es recurrir a la experiencia y al soporte técnico y humano, diría, de las empresas del sector. Lo mismo para una fachada ligera. Estamos hablando de elementos distintos con otra serie de consideraciones desde el punto de vista dimensional, del montaje, incluso del mantenimiento, etcétera. Y un poco por poner ejemplos prácticos que vengan a consolidar todos estos argumentos que he ido poniendo. Voy a poner 7 ejemplos muy rápidos que un poco con los que pretendo poner de manifiesto las capacidades que tienen y el potencial que todavía
ofrece la industrialización. Estos son viviendas hechas mediante paneles de hormigón totalmente industrializada y desmiente lo que decía antes de esa construcción o esas viviendas prefabricadas. Nos gusta hablar más de viviendas totalmente industrializadas y aquí las posibilidades estéticas son inmensas. Si nos vamos a edificación en altura, más de lo mismo. Construcción que se puede hacer, aquí, por ejemplo, es una estructura hecha in situ y es un prestigioso estudio de arquitectura, incluso como apunte el fundador de este estudio fundó la Cátedra de Hormigón Arquitectónico en la Escuela de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid y todavía hoy es reacio, más de 30 años después de fundar la cátedra, a recurrir a estructuras industrializadas en hormigón y, en cambio, las fachadas es un auténtico apasionado de los paneles prefabricados. Y aquí, especialmente en Madrid, en las grandes ciudades, que es donde más actividad constructiva está habiendo un cambio de tendencia extraordinario en cuanto a ir hacia soluciones más grandes, que cubran mayores áreas, más industrializadas y que al final acaban resultando más económicas que las hechas en la propia obra. Otro sistema combinado me gusta hablar de 1D, 2D, sería una combinación de elementos lineales como vigas, columnas y elementos planos, superficiales como forjados, los propios paneles o incluso las escaleras. Hacer un puzzle con el cual poder hacer una construcción, ya sea para una vivienda unifamiliar o un edificio en altura o cualquier otro tipo de construcción en el cual es admisible este tipo de construcción. Aquí hay unas enormes posibilidades y es algo que cada vez, como voy diciendo anteriormente, tiene una mayor aceptación. Y ya llegando al máximo grado de industrialización, el que decía anteriormente, el ir a una edificación modular en 3 dimensiones. Aquí no se puede hacer más. Aquí, ¿qué sucede? Que tiene sus ventajas, pero también tiene ciertos inconvenientes. Estamos hablando de elementos más pesados, más voluminosos, más dificultosos de transportar y de instalar, no diría, porque al final los pesos siempre quedan condicionados a las capacidades de los medios de elevación, pero hay que conocerlo. Pero igualmente están teniendo una demanda creciente. Otros ejemplos en cuanto a construcción de viviendas. Esto es un ejemplo de una rehabilitación que ha ganado el pasado año el mejor proyecto en sostenibilidad y rehabilitación que ha hecho una de nuestras empresas en el centro de Barcelona. Todo el panelado exterior del edificio está hecho con paneles prefabricados de hormigón y algo en lo cual tampoco los usuarios, cuando entramos a un edificio, tampoco nos solemos detener, aunque luego repercuta favorablemente nuestro propio confort. Aquí también España cada vez tiene una mayor ascendencia el construir de manera pasiva para mejorar extraordinariamente la eficiencia energética y aquí el primer edificio que se certificó con el estándar internacional Passive House. Todo el forjado se hizo con prelosas y la pregunta sería ¿por qué se hizo con prelosas y no se hizo de manera in situ? Y era una cuestión de impermeabilización al aire, que se conseguía el sellar, que es uno de los requerimientos que tiene este estándar y fue la solución que se encontró más idónea para este caso, para hacer una construcción, en este caso los forjados, totalmente estancos y que impidieran las fugas de aire, o más bien fugas de calor. Y un poco ya, por poner un último ejemplo, también quería hablar de urbanización y exponer otra posibilidad que también denota ese rol que cada vez va teniendo el fabricante y es el uso de ciertas herramientas digitales, como puede ser la realidad virtual, para tratar un poco de convencer o persuadir a quien tiene que tomar la decisión, el cliente, el arquitecto,
el ayuntamiento del lugar donde se puede llevar la obra, pues recurre a este tipo de herramientas digitales para valorar distintas posibilidades estéticas, configuraciones, etcétera. Y bueno, es una herramienta que en este caso a esta empresa le está dando un enorme resultado. Y esto en cuanto a ejemplos prácticos. Y ya hemos pasado el ecuador de la exposición. Vamos a ir ahora hacia aspectos, hacia lo que al menos desde aquí vemos que son las dos grandes tendencias que cada vez más van a dominar y van a condicionar prácticamente muchas de las decisiones del sector de la construcción en su conjunto y que de alguna manera desde nuestra industria, desde Andeze en particular, las hemos percibido como algo que si sabemos emplearlo correctamente y lo gestionamos de manera adecuada nos va a dar enormes réditos. Por un lado está la metodología BIM y por otro lado es la sostenibilidad o la economía circular. Casi diría que BIM da solamente para hacer un webinar, para hablar única y exclusivamente de BIM. Voy a tratar en 5 minutos máximo de tratar de dejar claros los rasgos y cómo esto se implementa en lo que es la industrialización. Para aquel que todavía no conozca o conozca poco de lo que significa BIM, BIM es un salto a la digitalización. Para mí, más allá del hecho de tener que recurrir a ciertas herramientas, a ciertos software con los cuales hacer el diseño de cualquier obra, para mí yo lo concibo más como un cambio notable en cuanto a la forma de trabajar. Hasta ahora, prácticamente cualquier proyecto constructivo se subdivide a su vez en distintos proyectos. Por un lado, el proyecto de la estructura, el proyecto de la fachada, el de las instalaciones, etcétera. Y tradicionalmente todos estos subproyectos se hacían de manera descoordinada, con lo cual cuando llegan a la obra hay conflictos, hay colisiones. Una viga que estaba predestinada por un sitio, por la razón que sea, va 10 centímetros desplazada y justo por ahí pasa un tubo de aire acondicionado. Bueno, el hecho de utilizar herramientas digitales obliga a que tengamos una maqueta digital del proyecto y se sepa por dónde van a ir los elementos. El respeto por la geometría y por la posición espacial de los elementos es un principio fundamental de lo que aporta la metodología BIM. Y esto, por otro lado, obliga a que todos los agentes que en las obras son una lista extensísima de los agentes que pueden participar, obliga de alguna manera a trabajar de manera coordinada. Cualquier cambio que se lleve a cabo en el proyecto, necesariamente, si afecta a cualquier otra unidad constructiva cercana, automáticamente eso quede detectado y eso no se traslade luego a la fase de ejecución, que es cuando las implicaciones o el trastorno que pueda tener es muchísimo mayor. Bueno, también es importante el decir que está concebida sobre todo para edificios y no en infraestructuras, aunque para ambos tipos de construcciones está destinada, pero en el caso de los edificios estamos hablando de puzzles con un mayor número de piezas que son más susceptibles de colisionar unas en otras, aunque muchas veces van a ser, desde el punto de vista espacial, obras de menor volumen, pero con un mayor número de elementos, con lo cual el riesgo de que pueda haber ese tipo de colisiones sea mayor. Voy a ponerlo con algún ejemplo práctico de lo que conlleva BIM. A mí me gusta utilizar este ejemplo, el ejemplo del electricista, al cual en el plano en el cual le dice por dónde tiene que ir la toma de corriente, le dice una posición determinada, pero muchas veces se toma la libertad de colocarlo en un lugar distinto. O sea, no hay respeto por la geometría. BIM, en cambio, le va a obligar a que esa toma de corriente vaya en la posición que le dice el proyecto que vaya, porque si lo mueve, se corre el riesgo de que otra unidad se vea afectada. Y esto es lo que pretende evitar BIM, el que haya un respeto por la posición, por dónde van los elementos. Y cuando estamos hablando de esto, si cambiamos BIM por industrialización, prácticamente el mensaje que estaríamos hablando sería el mismo. Pero quiero ir un poco más allá. En estas dos imágenes
la de la izquierda de una estructura totalmente prefabricada de hormigón y la de la derecha una construcción in situ. En la construcción in situ, ya el proyecto o la estructura al menos se haya modelado en BIM o no, en muchas ocasiones ese error humano es prácticamente inevitable. Si hiciéramos un poco una exageración de esa rebaba que hay en ese vértice, en esa arista, en el encuentro entre las dos vigas, imagínense que por ahí fuera, en el proyecto, estuviera destinado un tubo, pues ese tubo habría que desplazarlo. Y si ese tubo hay que desplazarlo, es posible que igual acabe colisionando con otro elemento. Quiero decir de alguna manera que la industrialización, por otro lado, se basa en el respeto por la geometría. Si las piezas al final no cumplen, no acabarán encajando, con lo cual el problema sería extraordinario. Por eso un poco venimos a poner de manifiesto las similitudes que tienen tanto BIM o lo que viene a aportar BIM y lo que ya aporta la construcción industrializada. Pongo un ejemplo muy reciente para ver un poco las ventajas que ha aportado desde el punto de vista de una empresa de prefabricados, un gran centro logístico, así por dar dos cifras, 65.000 metros cuadrados de forjado, 235 metros de largo por 160 de ancho y 23 metros de altura. Una estructura totalmente industrializada en hormigón, prefabricada totalmente, la cual se ha modelado, se ha dimensionado con ayuda de un software llamado Tecla, que además me consta que en Chile, en Argentina, en Uruguay es muy utilizado y en el caso de los prefabricados es posiblemente la herramienta más potente. El prefabricador modeló toda la estructura en Tecla, con lo cual todos los elementos quedaron automáticamente fabricados conforme a lo que el modelo le decía. Y esto conllevó a una ejecución, esta fue seguramente la primera gran obra que se ha hecho en España íntegramente en BIM. Pero quiero ir un poco a los resultados finales, al balance que hizo la empresa. La mejora notable de tiempos. Hay en ocasiones que los técnicos son reacios. Como cualquier cambio, siempre hay cierto rechazo al principio porque implica el cambiar la manera de proceder, pero al final de la obra se consiguieron reducir un 35% los tiempos y se rebajaron un 75% los errores de diseño que luego se manifiestan, se reproducen en la obra con el consiguiente perjuicio que ello tiene, como ya veníamos diciendo. Y volviendo a esta imagen, a esta secuencia en la cual ya les pedía que se detuvieran al principio, esta idea de secuencial, de que todas las fases, en el caso de la industrialización de hormigón, que están interconectadas, no se va perdiendo información. Y esto es lo que viene un poco a aportar BIM a un proyecto, a un modelo digital, el cual va evolucionando a lo largo de las distintas fases del proyecto, incluso cuando se llega a la construcción y sobre todo en la fase de explotación, en la vida de servicio del edificio, toda esa información que sea trazable, que se mantenga o se vaya enriqueciendo. Y la industrialización, al final, cada elemento debe de estar totalmente caracterizado e identificado. Eso es otro de los aportes que tiene la industrialización y de la misma manera aporta la metodología BIM. Y aspectos añadidos también. Esto es algo, creo que es otro valor añadido que ofrece el fabricante. Aquí sí, con la faceta de prefabricador, que el utilizar estos software le genera todas las planillas de fabricación de todos los elementos que él mismo reproduce. O sea, hay un control, una rigurosidad totalmente asegurada para reproducir aquellos elementos que le dice el software cómo llevarlos a cabo. Esto, bueno, va avanzando. Aquí hay una explosión de interés en cuanto a la metodología BIM, incluso el Ministerio de Obras Públicas español ya tiene el compromiso de que a finales de año ciertos proyectos de obra pública se hagan con BIM, pero luego hay que pensar también en las empresas. El papel que tienen que desempeñar cualquier proveedor de productos o materiales de construcción es fundamental porque las obras, los proyectos se hacen con elementos constructivos. Aquí, en la asociación lo vimos desde el principio claro y veíamos todas las ventajas que esta metodología iba a aportar, pero había que ir un poco enseñando el camino a nuestras empresas. Las empresas, al final, en muchas ocasiones el día a día un poco les tapa la vista para ver esas tendencias
que veníamos indicando. Hicimos un ejercicio muy interesante, que fue un desarrollo de una galería de 10 productos representativos, muy genéricos, que son los que ahí vienen citados, convertidos en objetos BIM, de tal manera que pudiéramos enseñar a los fabricantes qué es lo que van a tener que acabar haciendo en cuanto a una conversión digital de toda esa información. Bueno, esta información al final puede ir volcada en distintas plataformas de objetos de construcción. Para el que no lo conozca, esta es una de las plataformas en las cuales tenemos esta galería de productos genéricos y casi diría que es un equivalente a lo que sería un buscador en Internet, un Google, pero de objetos de construcción, en el cual, introduciendo en esa celda una palabra o una serie de palabras clave, por ejemplo, tubo, y que te pueda devolver una serie de resultados y de esa manera puedas conocer qué proveedores hay a tu alcance en un área determinada para poder dar forma a ese proyecto. Esto de las plataformas de objetos es una herramienta que estoy convencido de que cada vez van a ser más recurridas. Y luego también desde el punto de vista didáctico de facilitar a nuestras empresas. Esto lo pongo porque justo la pasada semana lo hemos presentado. BIM es un concepto muy amplio y no es lo mismo la concepción que puede tener la metodología BIM para un arquitecto que la que pueda tener una empresa fabricante de productos de construcción. Y aquí hemos desarrollado una primera guía, pero particularizada para las empresas de prefabricados. Y la pregunta que nos hacemos o la reflexión que invitamos a hacer es que, pese a esas diferencias o ese tratamiento que todavía hoy se concede casi sin diferenciar a un tipo de construcción frente a otra, si BIM ayudará o permitirá cambiar la forma de tratar unas u otras. Yo estoy convencido de que así va a ser y empezamos ya a verlo. Y luego la otra gran tendencia, con la cual me voy a detener un poco menos, es la de la sostenibilidad, que un poco también ver el contexto en el que nos movemos. La construcción de manera generalizada y especialmente la edificación, hasta ahora, de manera general, ha sido más bien tendiente a ser insostenible, a no tener mucho cuidado por el consumo de recursos y por el impacto, las famosas huellas que pueda tener, tanto de consumos de agua, de emisiones de CO2, etcétera. Y esto al final, haciendo un análisis, una reflexión seria, de alguna manera, especialmente las administraciones y a nivel casi diría global, hay que reconsiderar la manera de construir. Hay que ir un poco, hay que recuperar incluso la forma de construir de nuestros antepasados que recurrían a lo que tenían a mano y para cumplir unas determinadas funciones, pero sin más. Y esto se hace un poco hacia lo que va la sostenibilidad. Desde el punto de vista de la prefabricación, de la industrialización de hormigón, muchos de los aspectos que hemos ido indicando se pueden considerar como sostenibles o que ayudan a una mejora de la sostenibilidad de la construcción. Me voy a detener únicamente en dos aspectos que yo creo que son los que más potencial pueden ofrecer o que van a ayudar o deberían de ayudar a una mejor aceptación de lo que aporta la industrialización y, por un lado, podría ser el concepto de economía circular. En el balance final, el residuo sea cero. Bien, porque en el caso de los prefabricados está demostrado una mayor durabilidad y todo esto siempre hay que matizarlo, todo bien tratado. También nos podemos encontrar con empresas que no tratan bien el material o no tienen el conocimiento suficiente o los medios necesarios para hacer las cosas de manera correcta. Pero de manera general sí que podemos afirmar estos aspectos que son atribuibles a lo que aporta la industrialización. Incluso también diría a la propia industria del cemento y que aquí en ICPA son mucho más conocedores el avance extraordinario que ha tenido la industria cementera, que en muchas ocasiones está sirviendo de sumidero de residuos de diversas procedencias para tratarlos y procesarlos e incorporarlos en la propia mezcla del cemento, y eso al final contribuye de manera muy positiva a una mejora global y a una menor, a un menor balance final de residuos, conducentes un poco a que al final no haya. Y por otro lado, una tecnología que aquí en Europa cada vez está ganando una mayor demanda, que es añadir una prestación a los elementos exteriores. Aquí tenemos unos problemas tremendos, especialmente en las grandes ciudades, por culpa de la contaminación, especialmente por los óxidos de nitrógeno que proceden fundamentalmente de los vehículos de combustión diésel,
y esto hay protocolos que en cuanto se excede cierto grado de concentración de NOx fundamentalmente, se activan ciertas restricciones fundamentalmente de tráfico, etcétera, y lo que está ofreciendo la industria y especialmente la industria del prefabricado es utilizar una sustancia más, la más utilizada es el óxido de titanio, que puede ir en suspensión líquida o en polvo, una materia prima más que añadir a la mezcla del hormigón y dotar a los elementos exteriores de una capacidad añadida, permitiendo una purificación, una reducción de la contaminación del aire del entorno. Esto es una mejora notable y esto es una contribución medioambiental y social extraordinaria y que, bueno, como digo, ofrece un enorme potencial de futuro. Y ya para acabar, para terminar, en cuanto a actuaciones que lleva a cabo Andece, algunas de ellas ya las hemos ido un poco abordando. La fundamental es una defensa de la industria, de la promoción, de las posibilidades que ofrece la industrialización de hormigón, pero hay un aspecto que creemos que es un hándicap que todavía hoy no está superado. Yo particularmente soy de formación ingeniero industrial, tuve una carga lectiva enorme de estructuras de hormigón y volviendo un poco a los conceptos del principio, no recuerdo una sola vez que en las clases los profesores que tuve me hicieran ninguna diferenciación o que me hablaran del prefabricado. O sea, yo terminé mi carrera universitaria y salí pensando en que el hormigón era un material de construcción más y con el cual se podían hacer estructuras, fachadas u otros elementos, pero no daba una diferenciación. Esto, de alguna manera, es un hándicap. El no conocer todo el potencial que ofrece la prefabricación en todas sus variantes supone o puede suponer un freno a apostar por este tipo de soluciones. ¿Cómo estamos intentando empezar a superarlo? Bueno, pues desde el año 2014 y con un acuerdo con una entidad que es Estructuralia, que no sé si la conocerán, pero vamos, en otros países de Latinoamérica está muy asentada, es un centro de formación online. A través de ellos, desde el año 2014, desarrollamos un máster de construcción industrializada en hormigón que de alguna manera intenta suplir esta laguna que hay en la formación universitaria y dotar de una capacitación, entendemos, que más que suficiente para ir formando a profesionales que puedan ir incorporándose a la industria o que, aunque trabajen en otro tipo de empresas dentro de la construcción, sepan hacer un tratamiento adecuado de la industrialización en hormigón. Por hacer un repaso muy rápido del máster, bueno, un poco la pantalla de inicio, las entidades con las cuales tenemos acuerdos de colaboración, todas las que ven ahí, bueno, por llamar la atención, en Argentina con la Asociación de Ingenieros Estructurales. El máster se compone de 4 cursos, uno inicial de conceptos que hace un repaso bastante extenso de todo lo que es la prefabricación. Vamos, lo que he intentado en esta hora aproximada de webinar es poner pues, de manera mucho más detallada, y este primer curso da pie a los 3 siguientes, que son más de especialidad. El segundo de ellos es de diseño, que diferencia lo que podría ser el diseño de un edificio con todos sus sistemas, ya sea la estructura, la fachada, etcétera, el diseño de obra civil, de infraestructuras, el diseño de espacios urbanos y un tema especialmente dedicado a la metodología BIM. El tercer curso es de procesos, en cuanto a conocer la reglamentación que nos afecta, los procesos internos, es decir, los que el personal que está en la fábrica debe de conocer, el que se encarga del control de calidad, el que está dentro del área de fabricación, etcétera. También los procesos externos vinculados a la gestión, a la logística, a la ejecución de los elementos y temas más extensos como pudiera ser el marketing o véase la comercialización. Y luego el último, el del ciclo de vida o más bien de sostenibilidad, el poner en contexto todos estos avances que está habiendo en cuanto a un mayor grado de integración de la sostenibilidad
y ver de qué manera la industrialización hormigón tiene una mayor cabida. Por destacar uno de los temas que compone este último curso, el de los sistemas de certificación que cada vez tienen una mayor demanda, tipo LEED o BREEAM, de qué manera un prefabricador le puede sacar un mayor provecho o qué requisitos debe de cumplir para poder ser más competitivo mediante un cumplimiento de un mayor número de créditos en estos sistemas de certificación. Bueno, y esto ya para acabar con el webinar, estas últimas diapositivas, un poco de manera metafórica lo que he intentado de alguna manera exponer en esta presentación. Este edificio se trata de un complejo logístico, un edificio logístico que está a las afueras de Barcelona, en España, para una conocida plataforma online de comercialización de productos, vamos, yo que soy consumidor habitual de esta plataforma, primero empecé por comodidad y luego me ha ido convenciendo el ir comprando casi cualquier artilugio. A veces hasta es peligroso porque compras cosas innecesarias, pero lo que te asegura siempre es una rapidez en la entrega y una seguridad de que lo que te está proporcionando está impecable. Y en caso de que venga con cualquier desperfecto, te lo cambian de inmediato sin sobrecoste. Lo mismo que demanda o que ofrece esta compañía es lo mismo que pide para sus obras. Todas las obras, en España está habiendo también una construcción de centros logísticos tremendo, en gran medida por el crecimiento de estas plataformas online, y se está haciendo íntegramente con estructuras industrializadas de hormigón. Bueno, pues lo mismo que ellos ofrecen o lo que les ha permitido posicionar la marca es a su vez lo que demandan, y han encontrado en los elementos prefabricados de hormigón la solución idónea. Pero tampoco nos debemos de olvidar de que las construcciones hay que hacerlas vistosas. Esto es una caja de embalaje de esta compañía que no me atrevía a citar y que es una garita de seguridad que tiene distribuida en 4 o 5 puntos en los accesos a la parcela. Está hecha con GRC, con hormigón armado con fibra de vidrio, un concepto, un material totalmente distinto, otro tipo de consideraciones, de tratamiento distinto, pero que también ha pedido que se haga con elementos industrializados de hormigón. Y bueno, decimos que aunque la prefabricación, y hablemos más de industrialización de hormigón, tiene ya una trayectoria, una historia, todavía entendemos que tiene un enorme recorrido. Muchas veces se alude la construcción del futuro es el prefabricado. Yo creo que ya es la construcción o debería de ser la construcción del presente. La imagen de la derecha son las vigas de mayor canto que he visto, que he llegado a identificar. Son casi 3 metros de vigas doble T para puentes. Y bueno, ahí ven a 2 niños. No creo que vayan a llegar a medir 3 metros, pero tampoco esperemos a que lleguen a toda su estatura para que realmente ese futuro se convierta en presente y podamos aplicarlo desde ya mismo. Estaría encantado de atender cualquier duda, consulta, reflexión, incluso crítica, siempre con un espíritu constructivo que nos ayude a mejorar, a aprender, a conocer cómo se hacen ahí las cosas. Y somos una industria que está en continuo avance, no se queda quieta y siempre quiere mejorar y bueno, ser cada vez más competitiva y acabar consolidándose como la auténtica variante de la construcción industrializada en hormigón. Espero que haya sido de su agrado, que no haya aburrido mucho y nada, como digo, encantado de atenderles a través de mi email que viene ahí indicado y también en la página web de Andece, de la asociación, en la cual hay numerosa documentación de libre acceso para su conocimiento. Muchas gracias y un cordial saludo.